Hola, bienvenidos a Lengua Vid, una puerta abierta al mundo. A continuación, vamos a ver un tema muy importante del inglés, y es los grupos verbales o las familias verbales del inglés. Este video es muy importante que lo tengan en cuenta, porque este video les va a aparecer en todos los niveles, desde el A1 hasta el C2. Siempre lo van a tener disponible para cuando consideren que es necesario hacer un repaso de este tema, por si tienen alguna duda. Vamos a empezar rápidamente entonces a mirar esta explicación. En inglés existen dos grupos o familias verbales fundamentales. De estas dos familias salen todos los verbos que usted puede conocer o encontrar en el inglés. Tenemos los verbos principales o main verbs y tenemos los verbos modales o modal verbs. Vamos a hablar entonces inicialmente de qué son los verbos principales. Los verbos principales se componen de los verbos regulares y de los verbos irregulares. ¿Cómo determinamos si un verbo es regular o irregular? Entonces, es muy sencillo. Un verbo regular es un verbo cuyo pasado o pasado participio se escriben con ed. Es decir, tomemos por ejemplo el verbo caminar, walk. Caminar en pasado es walked, con ed. Por ahora es más fácil recordar siempre que un verbo irregular es un verbo que no escribe su pasado con ed. Bueno, ahora, sea que un verbo sea regular o irregular, también tiene este tipo de características. O sea, los verbos principales pueden ser transitivos o intransitivos. Un verbo transitivo es un verbo que necesita, por naturaleza, un complemento, un objeto. Por ejemplo, el verbo abrir, open. Yo digo, I open, yo abro, pero yo abro ¿qué? Yo digo, I open the door. Un verbo intransitivo, el mismo nombre lo indica, no es transitivo. Es un verbo que no requiere de un complemento para tener un significado completo. Por ejemplo, el verbo llegar, arribar, arrive. My family arrived. El verbo no necesita un complemento. Mi familia llegó. Si los verbos son transitivos, o los verbos que son transitivos, también se subdividen. Monotransitivos, un objeto. Ditransitivos, dos objetos. Ambitransitivos es que pueden ser tanto transitivos como intransitivos. Estos verbos principales tienen unas características que son fundamentales de entender. Número 1, tienen tres tiempos: presente, pasado y pasado participio. Una segunda característica también muy importante de tener en cuenta es que los verbos principales del inglés no se pueden contraer negativamente. Si yo digo, yo trabajo, I work, no puedo decir I workn't. Terrible. No puedo decir eso. Tampoco puedo poner la negación después del verbo. I work not. De igual manera, con los verbos no podemos formular una pregunta directamente. Yo no le podría preguntar a usted, work you o study you, para preguntarse si estudias o trabajas. Eso no lo podemos hacer. También necesitamos un verbo auxiliar. Y la última característica es esa S que aprecian ustedes ahí, eso es una inflexión verbal. Resulta que los verbos principales, cuando los conjugamos en presente, cualquier tipo de presente, afirmativamente, combinados con terceras personas, a ese verbo le tenemos que agregar una S, porque estamos hablando en terceras personas. Entonces sería he works, she works, o inclusive una máquina diríamos it works. Bueno, esto es todo lo relacionado con los verbos principales. Ahora vamos a hablar del segundo grupo o familia de los verbos en inglés. Tenemos el grupo o la familia de los verbos modales. Los verbos modales son fáciles realmente porque son solamente 15. Se nos dividen también en auxiliares y modales. ¿Cuáles son los verbos auxiliares realmente? El verbo to be. Cero estar. Todo lo que usted es o todo lo que usted está.
haciendo, dónde está o cómo está. Eso es el verbo to be. El verbo do. ¿Por qué es importante el verbo do como verbo auxiliar? Resulta que el verbo do es el único verbo auxiliar modal del inglés que le permite a los verbos regulares hacer estas dos cositas que ellos no pueden hacer. Contraerse negativamente, es decir, negar sus acciones, o formular preguntas. Para eso utilizamos el verbo do. Y el verbo have es el verbo modal auxiliar que nos permite utilizar esta última parte, el pasado participio, de los verbos principales. El verbo have, como verbo auxiliar, es igual que en español, el verbo haber, pero no haber de existencia, sino haber de acciones o de estados. Estos tres verbos también son verbos principales. Miren que do, como verbo principal, es el verbo hacer, hacer. Como verbo auxiliar, él no traduce absolutamente nada. El verbo have, como verbo modal, ya lo dije, es el verbo haber, pero como verbo principal lo utilizamos para expresar posesión. Have, tener, lo que usted tiene, lo que yo tengo, lo que tenemos. Y el verbo to be, pues, es un verbo conector. Y hay que tener en cuenta que como también son, por naturaleza, principales, estos verbos sufren inflexión verbal cuando los combinamos con terceras personas. Ahora vamos a hablar de los verbos modales. Entonces, tenemos el verbo can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to, o oughta, need, and there. Entonces, miremos las características. Estas características es importante entenderlas porque estas características es lo que casualmente los diferencia de los verbos principales. Miren, observe entonces que los verbos principales tienen tres tiempos: presente, pasado y pasado participio. Los verbos modales solamente tienen dos tiempos. Aquí tenemos los que tienen esos dos tiempos. Segunda característica, los verbos modales, la mayoría, bueno, excepto may, might y there, este y estos dos, no se pueden encontrar negativamente. Los demás sí. Y la mayoría de ellos pueden iniciar preguntas. Con los únicos que no podemos iniciar preguntas son con need, con there y con ought to. Ninguno de los verbos modales sufre inflexión verbal de la tercera persona, es decir, esta S. Ninguno de estos verbos jamás les vamos a agregar una S. Estos verbos pueden afectar a estos verbos y pueden afectar a estos verbos. De igual manera, de aquí para allá los verbos auxiliares afectan a los principales. De allá para acá, jamás. Bueno, recuerden que este video lo van a tener disponible en todos los niveles. En algún momento necesitan hacer un repaso, se les olvida cómo son los verbos modales realmente, o cómo funcionan los auxiliares, porque existen las funciones de los main verbs. A veces necesita esa información rápida, no necesita saber nada más. Entonces siempre van a tener este video disponible. Sin embargo, les aconsejo y deben de mirar todos estos temas como les aparecen en las tablas de cada uno de los niveles. Ahí se van a ir encontrando cada uno de estos temas separadamente y muy claro, muy explícito. Así que gracias por ver el video y recuerden que LinguaVid es una puerta abierta al mundo. Hasta pronto.